Mi principal enfoque básicamente es la resistencia a los antibióticos en bacterias oportunistas. Nos basamos básicamente en tomar organismos que generalmente están habitando el ambiente y que en algún momento brincaron hacia el ser humano y por eso se consideran de alguna manera oportunistas. Y además también tiene la connotación de ser oportunista porque el paciente o el humano tiene que estar inmunodeprimido. Entonces tratamos de investigar cuáles son los mecanismos que le confieren alta resistencia. Nosotros empleamos como modelo una bacteria que se llama Serratia marcescens, que es naturalmente resistente a la mayoría de los antibióticos clínicamente empleados o en primera línea, lo cual limita mucho el tratamiento de las enfermedades. Y también hay otra población que es muy vulnerable a esta bacteria, que son los recién nacidos. De tal manera que estas dos poblaciones, tanto la inmunodeprimida como los recién nacidos, presentan bastante susceptibilidad a las infecciones que pueden ser desde locales a nivel cutáneo, oftálmico, hasta desarrollar neumonías fulminantes y generalmente conllevan a la muerte. El problema de esta bacteria es que presenta multiresistencia a los antibióticos, es decir, no puedo tratar al paciente con una clásica penicilina porque la bacteria es resistente. Tampoco surte efecto un tratamiento con cefalosporinas, por ejemplo, de primera o segunda generación, porque la bacteria naturalmente es resistente. Entonces, esto implica que hay que tratar a los pacientes con medicamentos o antibióticos más costosos y de amplio espectro, lo cual limita completamente el tratamiento. Y esto implica además que la estadía es mucho más larga en el hospital, lo cual incrementa los costos no solo para el paciente, su familia, sino también para la sociedad en general, porque se está invirtiendo en una terapia para un paciente que inicialmente debería de ser corta y se puede prolongar tanto que puede llevarlo a la muerte justo porque no hay un antibiótico que pueda dañar o matar a la bacteria. Entonces ese es nuestro enfoque, saber cómo son los mecanismos de resistencia empleando a Serratia marcescens como modelo de estudio. Esta bacteria es ubicua, lo cual significa que está en todos lados. Y de hecho hay reportes bastante interesantes donde han descubierto que la bacteria puede crecer en estanques de agua, en suelos muy contaminados con metales pesados. También puede estar infectando el ganado. Por ejemplo, hay reportes donde provoca mastitis en las vacas productoras de leche. Y esto implica que lo podemos encontrar en cualquier área, pero la predisposición siempre va a ser nosocomial, especialmente porque ahí es donde se encuentra una mayor cantidad de enfermos con debilidades inmunológicas. Entonces pueden ser mucho más susceptibles, pero en general la bacteria no la encuentra en cualquier lado. Por ejemplo, interesantemente, la acabamos de mandar a secuenciar todo su genoma completo y encontramos una gran cantidad de genes involucrados tanto en factores de virulencia como en resistencia a antibióticos, especialmente bombas de flujo o que expulsan detergentes, antibióticos o alguna molécula xenobiótica, es decir, que le cause daño a la bacteria. Entonces nos sorprende que esta bacteria que era ambiental tenga todo un gran repertorio para poder contrarrestar, como decía, detergentes, sales cuaternarias y una gran cantidad de antibióticos de manera natural. Y esto implica que la bacteria estuvo en presencia de algún condicionante bacteriano o que justamente en el medio natural donde se desarrolla puede existir competencia. Y como las bacterias son bastante competitivas, ahí pudo haber desarrollado algún mecanismo de resistencia para los antibióticos y por lo tanto para algún otro detergente o xenobiótico. Y ojalá que lográramos encontrar alguna vacuna para poder erradicar estos patógenos oportunistas. ¿Por qué? Porque en general estos patógenos oportunistas conservan las mismas bombas de flujo y muchas de estas están ampliamente conservadas entre varias bacterias, lo cual nos permite elaborar ya sea alguna vacuna o tener la capacidad de encontrar algún inhibidor que permita entonces la entrada del fármaco y pueda dañar a la bacteria. Ese es el punto central de la investigación.
A mí lo que me gusta de manera particular es darles la visión o el panorama mundial acerca de la resistencia a antibióticos. Durante mucho tiempo se hizo uso indiscriminado de ellos. Se emplea para el ganado, se emplea a veces hasta para la agricultura, de tal manera que estamos exagerando el uso. Sin embargo, en los últimos años hemos visto reducir el incremento del uso indiscriminado. Sin embargo, estas bacterias siguen estando naturalmente resistentes. Entonces, lo que yo les platico a mis estudiantes es cómo podemos contrarrestar este fenómeno, sabiendo que la mayoría de las bacterias son ubicuas, es decir, existen en todos lados. Por lo tanto, hay intercambio de información. La bacteria que está en el campo con la que va a brincar al hospital, siempre se están comunicando por muchos mecanismos genéticos. Entonces, intento hacerles ver la importancia de qué es un nicho ecológico, por qué es importante conservarlo, cuidar ese nicho para que no brinquen otras especies a los humanos. Y, interesantemente les agrada ese punto de vista, ¿no? Que estamos saliendo un poco más de lo antropocéntrico, de estar midiendo siempre al ser humano como punto importante en la investigación, sino que lo estamos llevando más allá de nuestras fronteras. Y entonces eso a los chicos les permite entender de manera un poco más global el intercambio de información entre microorganismos, pero también entre el ser humano, ¿no? Cómo es que estamos alterando de alguna manera todo el equilibrio, y esto está siendo bastante inminente en el incremento de enfermedades, sobre todo infecciosas.